Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad. Esta semana tenemos al doctor Donaldo Collado Damirón, médico cardiólogo y además ecocardiografista, con el que vamos a conversar sobre salud cardiovascular, prevención, diagnóstico y cómo llegar a los 100 en buenas condiciones. Wow. Sobre todo, Muy bueno. doctor. Bueno, Así que, muy buena. bienvenido, Donaldo, a este programa que es tu programa también. Bueno, muy buenas tardes y sobre todo un gran placer encontrarme con Marco, mi gran amigo de tan largo tiempo, en largas jornadas también académicas y en largas jornadas de la vida. O sea que es un grato placer estar aquí hoy. Y con Angie. Y sobre todo que conocí a una bella dama, a Angie. Angie, ¿Cómo se iba a llamar el programa? y el programa doctor? se va a llamar, honestamente hablando, Una flor y dos espinas, o dos espinas y una rosa. Y lo dijo. Bienvenido, doctor. Recuerde que hablamos anteriormente que íbamos a hablar de usted como persona, el Correcto. primer bloque. Usted incluso se sorprendió cuando yo se lo dije. No, tranquila. Porque no tranquila. todo el tiempo andamos con la bata Los puesta. programas siempre traen al cardiólogo para hablar de salud, pero nosotros nos diferenciamos de los demás programas porque la gente quiere saber que el doctor baila, que el doctor come, Exactamente. que el doctor le gusta tal o cual música. El Entonces, karaoke que usted me dijo, tenemos que hablar de todo eso. Claro, claro. Bueno, pues nada, yo creo que es algo ¿de dónde variado. vienen los Damirón y los Collados? Sí, no, de lo variado que es esto, pues decir algunos tips. En primer lugar, mi segundo apellido es Damirón. Sí. Damirón, como ustedes recuerdan, Casandra Damirón era familia de nosotros, de mi parte de mi madre. Y de parte de mi madre, esa familia siempre había mucha alegría con la música, con el baile. Y eso lo heredé de ese apellido, de la familia de mi madre. En realidad yo quería ser músico, pero en la época que yo me formé, mi padre decía que eso se asociaba a la bebida, con mucho, vamos a decir, rigor, y era verdad, porque los músicos generalmente se asociaban a la vida del trago. Muchas veces los médicos estamos ligados a la música. De esa parte se me quedó quizá el karaoke. Siempre me gustan los karaoke. Es parte de una disciplina que yo la adquirí desde la universidad, porque yo tenía un amigo que es mi compadre doble, que tú lo conoces, Sí. al papá de Jenny, que estudió en UNIBE, que él era cantante. Tocaba la guitarra y nosotros dábamos serenatas en esa época a las buenas señoritas de las cuales nosotros le veíamos un poquito muy bonita o preciosa para la época. O estábamos enamorados y realmente salíamos de noche a dar serenata y eso era una cosa que se perdió en el tiempo. Ay, sí. Yo no era cantante, adquirí un poco de oído musical y pude entonar porque no soy un media voz. De todos modos, siempre me ha gustado la música y creo que esa parte la heredé, como le dije, de esa parte de la familia. Incluso mi hija más pequeña, que es Maxiel, ella es chef y es músico. Prácticamente ella toca y canta lindísimo. Qué O sea bien. y mi hija más grande también canta también. No se dedican a eso, pero la chiquita parece que va a coger esa vertiente. De todo modo, yo creo que esa entrada es buena para uno alegrar un poco el tema personal. Doctor, pero ¿y cómo fue su infancia? Cuénteme. ¿Usted siempre fue así tan simpático, tan extrovertido? Bueno, yo fui muy inquieto, por no decir indisciplinado. Yo era muy estudioso, pero desaplicado. En el colegio, siempre recuerdo, yo estudié en el Colegio Don Bosco, yo soy sí. ex alumno del Colegio Don Bosco, al cual agradezco la gran formación que me dio personal, porque en esa época que yo me formé, la disciplina férrea instaurada por los padres, que eran los que dominaban, o los curas, que le llamábamos, en la época, la plataforma de profesores era 80-20. 80 eran, por decir 80% eran curas y el 20% eran profesores civiles.
Esto traía una disciplina muy fuerte, pero a pesar de eso, nosotros teníamos nuestra personalidad Sí. y no era fácil convivir en esos años en el colegio con estos muchachos un poquito zafados como yo, muy agentados, muy trascendidos. Travieso, doctor. Exacto. Entonces, de todos modos, era muy aplicado en el sentido, en el sentido de los estudios. En eso sí, siempre fui muy dedicado a esto, porque siempre vi en mi casa a mi padre, que se levantaba a las 5 de la mañana después de ser abogado de larga data, a estudiar. Entonces era un estudioso y en mi casa lo que yo veía era libros. Y si sobre todo yo recuerdo la historia de cómo mi padre se formó, o te contaba la historia de cómo él llegó a ser abogado, que por ejemplo duró 2 años siendo profesor en su pueblo natal para ganarse la inscripción y después ganarse todas las inscripciones en la Universidad Autónoma. Y en esa época los exámenes eran con bolos y eso, una cosa un poquito, no era como de que escrito, era con bolos, sorteado, una cosa muy fuerte. Bueno, de todos modos, de esa infancia recuerdo muy buenos momentos porque mi familia era muy alegre, en el sentido de que siempre estábamos unidos, siempre con adversidades típicas de la familia, que siempre se pelean los hermanos, la que sé yo qué, pero en sentido general siempre me gustaba compartir, siempre fui muy sociable, nunca fui una persona más retraída. ¿Cuántos Y a hermanos veces son? medio trascendido. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor, me siguen 2 hembras, una es mercadóloga y se dedica a los bienes raíces, y otra es tecnólogo médico, y el más chiquito se ha dedicado a cosas personales de la vida, no quiso ser profesional, no sé. De todos modos, somos 4, 2 hembras, 2 varones. ¿De dónde nace la inclinación por ser médico? Sí. ¿Había tradición en la familia? Bueno, mira, realmente desde chiquito yo no tenía, vamos a decir, en mi casa nadie fue médico, mi papá era abogado, mi mamá fue una educadora. De mi tío que yo recuerde, prácticamente nadie, pero siempre a mí me gustaba como esa vocación de ayudar a las personas, de entregarme, de ser como una persona que tenía cierta debilidad por la pena del otro, algo así, para explicarlo mejor. Y no sé, vi en la medicina un elemento de que tú a través de curar a las personas o ayudarlo a curar, de ahí nace la inclinación, como por lo menos médico general. A posteriori, la vocación de cardiólogo, yo tenía un dilema entre cirujano plástico y cardiólogo, porque yo era ayudante de 2 cirujanos plásticos famosos, el doctor Julio César Peña Encarnación y Flérido Méndez. Desde mi vida de estudiante del final hasta que entré a la residencia de medicina interna en el Hospital Ibaibal, donde estábamos tú y yo allá, yo era ayudante de estos 2 famosos cirujanos plásticos. Y realmente tenía muchas habilidades, pero tenía unas limitaciones visuales, porque yo nací con queratocono bilateral y a veces tenía problemas con los cortes de los hilos y la cosa. Y después yo me sometí a un trasplante de córnea, pero finalmente a mí me gustaba más la clínica que la cirugía, porque cuando yo di la materia de cardiología en el Hospital Francisco Mococho Puello, mi profesor, el doctor Guarocuya Batista del Villar, viéndolo dando la primera clase de cardiología, aparte de que yo también fui médico de emergencia de la clínica Chan Aquino, que estaba también ligado al mundo cardiológico, porque el doctor Chan Aquino fue uno de los pioneros en la cirugía cardiovascular en nuestro país, de la década de los 70 estamos hablando. Y yo tuve los finales de los 80, por ahí, entre 82 85, que tuve 81, o de 80 a 85. Me manejé en ese mundo de la cirugía plástica y del mundo de la clínica Chan Aquino, siendo médico de emergencia. Y finalmente, viendo a ese profesor cómo daba la clase y disertaba, yo dije, no, a mí me gusta la cardiología. Y de ahí se metió esa pasión que yo, hasta que no lo logré, pues no estaba tranquilo. Y gracias a Dios, parece ser que tal vez hubiera sido millonario, pero por lo menos soy cardiólogo y he ayudado a muchas personas. No, y hace lo que le gusta también, doctor. Sobre todo. Claro. No, porque la cirugía es un poquito más rentable, pero los clínicos a veces nos da un poquito de Los brecha. pacientes tuyos quieren saber qué te gusta comer y
en tiempo si practica algún deporte. Sí, bueno, mira, a mí me gusta mucho la bicicleta. Yo antes montaba patines, pero yo aprendí con patines de 4 ruedas. Después vinieron los de 6. Y yo, de fresco, un día, me puse a inventar con los de 6. Bueno, aprendí los de 6, y iba al mirador, y yo, oye, con mi patines muy chévere, pero una cosa tremenda, yo cogí y un día me fui Ay. en el número 4, así de espalda, ¡pam! Y me di ahí atrás, y vino un señor que estaba por ahí y me dijo, oye, maldito viejo, tú no tienes osteína, deja esa vaina. Y yo, tranquilito, guindé los patines y me monté en mi bicicleta después. Y más nunca lo quise. Ya la bicicleta no la hago como antes, pero doy mis caminatas porque los pedales del corazón son los pies y hay que moverse. Indiscutiblemente, a veces hay meses que no le ayudan al ser humano, a todos, porque somos seres humanos, que es el mes de diciembre. Porque ahí la familia comparte mucho, los amigos, la embremadera y todo, hay un desarrollo, inclusive la consulta a nosotros nos baja mucho, porque nadie quiere que le quiten el romo, que le quiten el puerco, que le quiten la comida. Y realmente es una época donde uno a veces se desliza y retoma el tema en enero. Pero a veces uno sigue de largo. De todos modos, comer es bueno, pero no todo el mundo lo hace saludable. Claro, pero antes de entrar en materia, ¿verdad? En prevención cardiovascular, doctor, usted hablaba de que a usted le gusta cantar. ¿Lo sigue practicando su karaoke? Karaoke. Sí, bueno, yo, como le dije, a mí me gusta, por ser un músico frustrado, por decirlo así, me gusta cantar karaokes. En la ciudad de Santo Domingo hay muchísimos sitios que ustedes no se imaginan de karaoke, pero muchos. Conozco algunos. Hay que tener valor para pararse ahí, pero como eso no es de artista, eso tú vas y cantas. El que tiene su voz buena, qué bueno. El que no le hacen su bu, el que no, todo el mundo está borracho, está bebiendo, como que todo el mundo lo ve bien, parece. Sí, va a disfrutar. A mí a veces me aplauden, no sé si es que canto bien. Yo me lo creo. ¿Y qué canciones? Y sigo cantando cuando puedo. ¿Cuáles son los estilos de...? No, a mí me gustan mucho las canciones de Javier Solís, Wow. Marco Antonio Solís, y el Solís sigue por ahí. El Buki. Oh, claro, pero bueno. Y hay algunas canciones así rápidas que... Hay algunas canciones de José José que yo la puedo cantar, porque el problema es la voz. Yo soy un media voz, no es una voz, pero hace el papel, no lo truquea. ¿Y de qué manera usted protege su salud mental? ¿De qué? ¿De qué manera usted protege su salud mental? Bueno, mira, yo siempre he sido muy alegre. Trato de no... Me consta, doctor. Trato de no ser rabioso, pero soy rabioso, porque lo reconozco. Pero a veces yo negocio no incomodarme y vivir feliz. Y hay una ecuación matemática que yo estoy usando en los últimos tiempos que me ha dado resultados, que dice que todo lo que te resta paz, súmale distancia. Wow. Es una ecuación matemática de suma y resta. A eso quiere decir que todo lo que es tóxico, aléjate de eso. Porque muchas veces nosotros tenemos amigos o amigas o lo que sea, o hasta familia, que son sumamente tóxicos. Así es. Y, por ejemplo, yo no visito a una persona que se esté divorciando, por decirlo así, porque es una persona que yo no puedo ni sumarle ni restarle, porque al final de cuentas su relación de pareja es de dos, y yo no soy la pareja de ninguno de los dos. Entonces tú lo que vas a chismear, a husmear y a meter la pata. Y finalmente si se arreglan, tú quedas, como dice, embarrado. Entonces, es mejor tú alejarte de cosas negativas. Claro. Es algo saludable porque es parte del entorno de lo que es el estado de salud de las 3 patas, es una, que somos seres biopsicosocial. Entonces yo creo que aparte de tu compartir, tienes que alejarte de las cosas tóxicas. Indiscutiblemente que en nuestro país es difícil, porque desde que tú prendes la televisión, lo primero que te encuentras es con una noticia desagradable. Sí, pero, no es fácil. Pero entiendo que pero en sentido general, si tú te puedes bypasearla, el tránsito aquí es terrible. O sea, hay muchos triggers, muchos disparos diariamente que no es fácil, pero uno trata de buscarle el lado positivo. Muy bien. ¿Qué tal si nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos retomamos ese punto que usted dijo sobre la salud mental y cómo esos factores la afectan? A ustedes no se muevan, regresamos en breve. Bien.
De vuelta con el doctor Donaldo Antonio Collado Damirón, cardiólogo, ecocardiografista. Felices de tenerlo en nuestro programa en Vida y Salud en Comunidad. Estuvimos conversando en el primer bloque sobre su infancia, sobre sus estudios, que estudió en el Colegio Don Bosco, sobre cómo sus padres influyeron en su bienestar integral como persona, como profesional, también en el colegio, a través de esa formación que los curas, como él mismo llamaba, formaron parte de él. En el bloque anterior me quedé de verdad que analizando muchísimo cuando le hice la pregunta del tema de cómo él protege su salud mental. Y hablaba de algo sumamente interesante y es de cómo múltiples factores, en este caso personas, influyen para bien o para mal. ¿Verdad que sí? Claro. Y cómo personas, bueno, no me gusta utilizar el término tóxico, pero hay cosas que no nos suman. Y yo digo mucho, doctor, que todo impacta en la salud mental y somos lo que comemos, somos lo que vemos, somos con quienes nos rodeamos, somos con quienes conversamos. Yo creo que pudiéramos retomarlo ahí, porque usted hablaba de esto, que si hay un matrimonio donde se está divorciando, por ejemplo, usted no va allí por los temas que se tratan, que muchas veces son negativos. ¿Cierto? Correcto. Así es. Bueno, mira, el dominicano es muy pictórico. Y quizás este es uno de los países del mundo donde uno que ha tenido la oportunidad de viajar tiene una personalidad muy abierta, tendente a ayudar. Pero a veces confunde la palabra libertad con libertinaje. Y es un tema difícil porque a veces trasciende de lo normal a lo que pasa la línea de la anormalidad. Entonces yo diría que nuestra cotidianidad está llena de esas adversidades que muchas veces tú le preguntas a un dominicano, ¿tú eres electricista? Y dice, oh, pero no te ha dicho que sí, que no. Y entonces tú hasta te dices al tipo, mira, ve a mi casa, y el tipo va y le coge fuego a la casa. Pero el problema es que somos tan pictóricos, que somos tan serios, que no nos atrevimos a veces a decir que no. Y tú le dices, mire, ¿dónde queda tal calle? No, allí, dobla a la derecha, por aquí, que yo qué. Sí. Pero mentira, te pierdes. Entonces, yo creo que aquí en Dominicana, así como tenemos muchas personas, el mundo que nos rodea, tenemos muchas adversidades que son áreas trigger o de disparo no positivas para nuestra salud mental. Y tú empiezas desde tu casa. Primero, la calidad de vida del dominicano obedece que tú tengas paneles solares, que tengas una cisterna, porque los mínimos elementos para tú vivir en tu casa normal, si tú no tienes esas condiciones, ya tú vas a salir con un mouse en la boca, porque tú vas a salir aburrido porque no te llegó el agua y tú no saliste a bañar para el trabajo. Y tuviste que jugar una cantarita. Entonces, de ahí empieza el problema. Y cuando tú te encuentras el primero en la calle, te trae el motor o se trae el carro. Entonces, esas son áreas que no las vemos, pero están ahí. Entonces, yo creo que todos estos, nosotros le llamamos estresores. No hay todavía un aparato ni un medidor de estrés todavía el 2025, pero sí sabemos que como carga en las enfermedades cardiovasculares existe, porque en todos los foros y todas las guías académicas que yo reviso siempre ponen la epigenética y dentro de eso están los factores emocionales y todo el ambiente del entorno que nos rodea y la polución ambiental, desde el ruido hasta la polución de los sistemas, vamos a decir, el monóxido de carbono, etcétera, etcétera. O sea, todos esos factores, cuando usted revisa una guía de prevención de enfermedad cardiovascular, están como factores estresantes o detonantes o coadyuvantes de la salud cardiovascular. Doctor, y si esos factores, obviamente, que usted ha mencionado, lo tenemos, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, y el que nos está viendo en nuestro programa, ¿cómo puede mermar todos estos estresores para cuidar, por ejemplo, el corazón? Que es importantísimo. Y otro tema es que normalmente uno no acude frecuentemente al cardiólogo. Usted hablaba anteriormente de que, por ejemplo, a partir de noviembre ya eso merman las consultas. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, el que está ahí viéndonos? Realmente la parte, como le dije, los factores de riesgo cardiovasculares, básicamente porque estamos hablando de enfermedad cardiovascular, porque de las 4 enfermedades que son las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades crónicas respiratorias, el cáncer, la diabetes
y las enfermedades cardiovasculares son las 4 causas de muerte más frecuentes del mundo. Por enfermedad cardiovascular mueren 19 millones por año, lo cual es una suma astronómica. En República Dominicana estamos hablando de casi un 40% de la población tiene algún problema cardiovascular y por ahí anda quizá la prevalencia también de fallecimientos. La hipertensión arterial es un flagelo importantísimo. De una encuesta que yo hice en el año 2017, la encuesta en Prefar, que la hice con la Gallup, demostramos que el 30% de la población mayor de 18 años es hipertensa. ¿Y es una enfermedad silenciosa, doctor? Realmente le llaman el enemigo silencioso, de tal manera que de por sí esto es un factor de riesgo. La obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, la vida sedentaria, la diabetes, entre otros, todos esos son factores de riesgo tradicionales. Los factores estresantes están en la parte emocional y hay otros nuevos factores que son factores bioquímicos, como es cierto tipo de lipoproteína, como la ApoB, la lipoproteína chica, que son también que la gente nace aceleran el proceso de la aterosclerosis y son de causa genética muchas veces, y entonces ya eso es un tema más difícil de tratar, porque muchas veces no tenemos la solución. En Dominicana a veces no la tenemos, en otros países sí, son drogas muy costosas que están saliendo del producto de la ingeniería genética. De todo modo, todos esos factores de riesgo se van sumando y en la medida como se van sumando, van creando la potencialidad para que la enfermedad cardiovascular se produzca. Sí. No es uno solo. Entonces, porque el riesgo es la capacidad que tiene algo de producir daño. Y entonces, al tú someterte a que si tú llevas una vida sedentaria, claro, generalmente se recomienda, a mí siempre me gusta decir, hay que conocer sus números. ¿Cuáles son sus números? Usted tiene que saber cuál es su número de glicemia o de azúcar en la sangre, debe ser menor a 100. Usted tiene que saber que la presión arterial debe ser menos de 140 a 90 para estar dentro del rango normal. Usted tiene que saber que su nivel de hemoglobina glicosilada, que es un marcador que testa el azúcar hasta 3 meses previo, es menos de un 7%. Entonces, eso usted tiene que conocerlo, porque en la medida como usted está haciendo una analítica y usted tiene esos elementos, usted sabe que no tiene ese problema, porque si están fuera del rango, usted debe ir al especialista para que le ayude en esos aspectos, sea el diabetólogo, sea el endocrinólogo, sea el cardiólogo, dependiendo de la situación. Pero de todos modos, señores, siempre he dicho una frase que me enseñó el doctor Mateo hace muchos años, que decía que los pedales del corazón son los pies. Esto quiere decir que debemos ejercitarnos. Y todas las guías en el mundo que hemos ido y todos los foros dicen que mínimo usted debe ejercitarse 150 minutos a la semana. Ese es el mínimo. Puede ser un máximo de 300, depende, ¿verdad?, del estado de humor suyo, de su fortaleza, pero debe ser en un rango de 150 a 300 minutos a la semana. A la semana. ¿Sí? Estamos hablando de 30 minutos, sí, 5 días a la semana, o 13 de 50, pero mínimo, eso mínimo. Claro, acompañado de una vida, de una alimentación, sí, de botar las grasas malas. La grasa mala es la comida fast food, la rápida, las carnes rojas, todo lo que es queso que son derivados de la leche, porque el queso de soya no es derivado de la leche, es de una proteína, de la soya. También el queso de cabra, porque el queso de cabra viene de una composición química diferente a la leche de vaca y no produce colesterol. Algo que la gente ha creado mucho, un mito en la República Dominicana, es el consumo del huevo. Una yema de huevo tiene 250 miligramos de colesterol. Y siempre lo digo, y se lo digo a mis pacientes y lo digo en público. Cuando usted tiene cierta edad, la capacidad de su metabolismo para degradar sustancias es más pobre que una persona joven. Tal vez un muchacho joven se puede comer 15 huevos a la semana y lo quema. Pero una persona de 40, 50 años o hasta más, como el metabolismo va hacia abajo, su metabolismo se apaga. Y el orden de tú mover una grasa mala es peor, no la mueve. Entonces, ¿qué significa? Que si tú le sumas eso, le vas sumando el queso, le vas sumando la carne roja y le vas sumando las otras grasas que son dañinas, cuando tú vienes a ver, no va a salir de la trampa y se va a producir colesterol alto, y en el tiempo, con los otros factores de riesgo, va a terminar en un infarto cerebral o un infarto cardíaco, dependiendo de la zona donde se forme una placa que obstruye el tránsito de una arteria patente hacia un órgano de relevancia.
Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Sí, buenísimo. Primero, ya el doctor ha destacado que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de enfermedad y de muerte en la República Dominicana y el mundo. Y que ahí está la enfermedad coronaria, ahí están los problemas de presión alta, falta de control, y ahí están los derrames cerebrales, ¿verdad? En ese grupo de enfermedades cardiovasculares. Nos habló de los factores de riesgo, unos que son modificables, ¿verdad? Como lo que comemos, los ejercicios, claro, ¿verdad? Y otros que no son modificables, que es la edad que tú tienes, La genética. el sexo que tienes, la genética, o sea, las condiciones que vienen ya adquiridas por los genes. Y nos está hablando de una serie de recomendaciones que nosotros agrupamos como estilo de vida saludable. Y que hay mucha confusión porque ahora con las redes sociales nosotros tenemos diferentes estilos, ¿verdad?, de vida saludable. ¿Cuál debería ser para una persona de escasos recursos? Porque a veces la gente piensa que la dieta y el ejercicio tiene que estar sustentado por la entrada económica, y no es así. Sí. No. Para ese gran público que nos ve y que está escuchándonos a través de este programa de orientación para la comunidad, ¿cuál debería ser, desde tu punto de vista, lo que es el estilo de vida saludable? Lo que tiene que hacer una persona para, como yo decía al inicio del programa, llegar a los 100 en buenas condiciones. Y que quienes nos ven, es público adulto y adulto mayor, ¿entiendes? Es importante también destacarlo. Mira, realmente te puedo poner un ejemplo pictórico, porque mi tesis de grado fue relacionada con niveles de colesterol en los diferentes sectores de estratos socioeconómicos medio, alto y bajo. Y así cumplimos con ciertos sectores de alto abolengo, por decir Tenaco, Piantini, clase media, Gaco, San Juan Boco, y clase baja, Lomina, Villajuana. Y nosotros íbamos semanalmente, tomábamos una iglesia, un punto, y tomábamos muestra de colesterol. Y yo te puedo decir que las muestras que tomábamos el Clunaco, casi toditas estaban altas el colesterol, y las que estaban en los sectores bajos, no así. Hay un problema cultural. Yo vi en la Saona Cerdo, en la isla Saona, o sea, eso es una isla que prácticamente está rodeada de agua y donde hay pesca. Y la persona debe vivir de la pesca. Sí. Y te extraña que haya cerdo criándolo, eso es que lo llevan. Porque al dominicano le gusta la grasa, un problema de cultura. O sea, un problema cultural. Y tú lo ves así, porque nuestros ancestros, nuestros abuelos, yo recuerdo a mi abuela, ese muchacho está pálido, y le abimbaban con un sancocho, un cocido, y hasta que no ven uno con el buche rojo, no solta. El niño gordo y colorado que se creía no es el sano, porque la obesidad, hay un concepto que se llama diabesidad, que es obesidad con un maridaje con diabetes. Va porque se produce el fenómeno de resistencia a la insulina, porque la célula se cubre de una capa de grasa, y la insulina es la hormona que regula el metabolismo de los carbohidratos o de los azúcares. Y si tú tienes una célula cubierta de una capa de grasa, la insulina no puede meter la glucosa para la célula y se queda en la sangre bailando, y tú eres diabético. Entonces, esa parte es un problema de cultura. Yo creo que dentro de las políticas personales que nosotros hacemos en nuestro consultorio, deben existir políticas nacionales dirigidas a cápsulas educativas, donde se digan qué es una alimentación mediterránea o saludable. Porque todo esto es conciencia personal. Pero eso es como una lata de pintura que tú la riegas en un país entero, bajo un concepto. Lo mismo que si tú tienes un dolor torácico en el centro del pecho, te digan a ti qué tú debes hacer, no que te ponga parcho poroso, que empieces a ponerte aspirina. Claro. Que si tú tienes un dolor de pecho las primeras 4 horas con características en el área de la corbata, opresivo, y que de fuerte intensidad, con sudoración, con vómito, agarra por un sitio donde haya cateterismo, porque ese es el diagnóstico de infarto de miocardio o de una angina pudiera ser también, y que tú necesitas un cateterismo probablemente inmediato para resolver tu problema. Entonces yo creo que la parte educativa es la parte que no nos ha permitido a nosotros que toda la población, hoy en día, claro, uno ve en los parques más personas ejercitándose, eso lo he visto,
Antes los parques no eran así. Hay una cultura. Porque la persona va cogiendo su conciencia. ejercicio. Y a veces a Saludable. las personas les pasa un evento y como dominicanos al fin, después que nos roban, le ponemos el candado. Entonces, muchas veces está involucrado el aspecto cultural. Y como dice Marco también, tenemos más acceso también a la información. Ahora estamos más educados en cuanto a cómo cuidarnos. Pero vamos a una breve pausa y cuando regresemos, doctor, vamos a continuar con esos tips de cómo se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué le parece? Bien. Regresamos en breve. Estamos de regreso con el doctor Donaldo Collado Damirón y hemos estado hablando de riesgo cardiovascular, de estilo de vida saludable y nosotros sabemos que la presión arterial alta muchas veces no da síntomas y que si usted no le toma la presión arterial o no se toma la presión arterial, desconoce que tiene la presión alta. Yo quisiera preguntarte, ¿qué porcentaje de los pacientes, de tus pacientes, tienen la presión controlada? ¿Y cuáles serían las causas principales por lo que la gente, aquí y fuera de aquí, no controla su presión arterial? Bien, mira, muy interesante. La hipertensión arterial es lo que los cardiólogos más manejamos. Como le dije, en la República Dominicana, en nuestra encuesta en el 17, demostramos que había un 30 a 31% de la población dominicana mayor de 18 años hipertenso. Eso es 1 de cada 3. Sí. Y que solamente el 34% de los pacientes estaban controlados, que apenas un 60% conocía que era hipertenso. De tal manera que el porcentaje de descontrol y de no conocer la enfermedad es alto. Entonces, siempre el paciente, tenemos que tener, hay un concepto académico que se llama hipertensión bata blanca, que es, por definirlo rápidamente, es el temor o angustia que tiene cada paciente cuando el médico le va a tomar la presión y no saber en qué él se va a encontrar. Recordemos que la presión arterial se le llama el enemigo silencioso, cuando está alta, muchas veces no da síntomas, y yo creo que la única forma de uno contribuir a que encontremos muchos hipertensos haciendo campañas a nivel nacional, tomándose la presión arterial o individualmente tomándose la presión arterial. Toda persona más de 18 años debe tener una presión por debajo de 140 a 90. Pero la toma de la presión arterial es de importar, o bien importante, que hay unas reglas de oro o unos TIC que deben cumplirse para no viciar lo que se llama la hipertensión bata blanca, es decir, que nos den cifras no reales. Todo paciente debe estar sentado con el brazo a la altura del corazón, puede ser brazo derecho o brazo izquierdo, no haber tomado café, no haber fumado, si tiene ese tipo de, no haber recibido ningún tipo de noticia, no estar en un cuarto muy frío, no haber recibido ninguna noticia negativa impactante, estar tranquilo 3 o 5 minutos e iniciarse una primera toma inicial de la presión arterial. Y si usted le dio 150-90, no necesariamente esa cifra absoluta significa que usted tiene la presión alta. Pudiera estar viciado por lo que le voy a explicar. 3 minutos después, sin pararse, se queda ahí y sin tener las piernas cruzadas, porque eso tiene un efecto vasopresor e incrementa la presión arterial. Entonces, usted vuelve y toma una segunda presión 3 minutos después, y si esa presión dio 12,8, usted no la tenía alta, usted se impresionó. Eso es lo que se llama la bata blanca. Ahora bien, si esa presión se mantiene en 150-90 como la primera, sostenidamente, y a lo mejor una tercera presión que usted tome 3 minutos después, sigue igual de alta, entonces ya esa presión está fuera del rango. Entonces ya ese paciente habría que hacerle, ¿verdad?, un seguimiento para definir si va a ser hipertenso o no. Muchas veces sus padres son hipertensos, muchas veces no está en el peso adecuado, el colesterol alto, y ahí entramos con los factores de riesgo que van a contribuir a un fenómeno de rueda negativo
hacia su salud cardiovascular. Una preguntita ahí, porque yo a veces trato de interpretar lo que el que está detrás de la cámara entiende, está claro. pensando. ¿Cuándo ustedes definitivamente ya etiquetan a una persona de hipertenso? Segundo, ¿la hipertensión arterial es fármaco, pastilla para toda la vida o hay algún tipo de presión alta que se puede controlar de otra manera? Bueno, sí, hay estadios definidos. Todo va a depender la medicación de si tú tienes afectación a órgano diana o no afectación a órgano diana. Me explico. Tú puedes tener una presión 140-90, que está en el rango ya de hipertensión arterial, sostenidamente te la han encontrado 2 y 3 veces, en varias ocasiones, tú eres hipertenso aparentemente. Pero tú tienes, tu peso ideal debe ser 150 libras y tú tienes 220. Bueno, está bien. Cambio del estilo de vida. El colesterol debe ser 200, tú lo tienes en 2,5. Entonces ese paciente pudiera ser como está ahí, tú le haces la analítica, no me encuentra eso, no le encuentra hipertrofia en el ecocardiograma, que es la deformidad que se produce en el músculo miocárdico producto de la presión alta. No hay daño renal, porque le hiciste la prueba renal y no hay daño renal. Le hace un fondo de ojo, que tampoco explica que hay problemas de alteración de la presión arterial. Y si tú no encuentras afectación del órgano diana en ese paciente, tú lo puedes mandar a caminar, lo puedes mandar a rebajar, lo pones en una dieta con una alimentación saludable y si tal, quizás un embarazo de 3 a 6 meses. Si el paciente reúne los criterios de que siguió el patrón, bajó de peso y su colesterol bajó, cuando tú te tomas la presión, probablemente esa presión debe bajar. Si no es así y se mantiene igual, entonces ya ese paciente ya es hipertenso, porque ya tiene sostenidamente, a pesar de tú cambiar el estilo de vida, ese paciente sigue con 140-90 o hasta más, y entonces ya tú tienes que medicarlo. Lo otro es que mucha gente cree que la medicación es de por vida, sí, pero el problema es que no necesariamente tumba la presión arterial, porque beber pastilla no significa estar controlada la presión. Muchas veces te ponen nifedipina, por decirte un ejemplo, y ese paciente tiene 3 años viviendo nifedipina, pero él se siente bien, porque la presión no da síntomas, pero a lo mejor él tiene 150-100 y anda por la calle. Entonces él cree que bebiéndose esa pastilla está controlando la presión, pero es que el paciente hipertenso debe ir a la consulta cardiológica mínimo 2, como mucho máximo 3 meses. Debe hacer 4 consultas al año para darle ese seguimiento. Y hoy en día, con respecto a otros, tenemos los métodos auxiliares, que es la toma domiciliaria de la presión arterial, que la puede hacer el paciente con los esfinomanómetros electrónicos que existen hoy del brazo. La muñeca no es tan estandarizado a nivel de las guías internacionales, del brazo. Puede hacerse una medida en la mañana y en la tarde, anotarla y ver cuál es el comportamiento. En la casa la presión arterial, el dintel es 135/85, no es 14/90. O sea, en la casa tiene otra connotación, la cifra varía. Y tenemos también el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que también el dintel es 135/85. Y una pregunta, porque hay diferentes productos. ¿Cuál debería ser el aparato para medir la presión arterial que esa persona que está viéndonos por el televisor debe comprar? O sea, ¿qué sello, qué garantía me dice? Porque Sabemos que el de la muñeca ese bueno, sí, mira, pero lo que está documentado, Exacto, lo que está del documentado en la literatura. La AJA tiene un sello que le pone. Sí, la literatura documenta que solamente en obesos que tienen un diámetro grande, aunque hoy en día vienen brazaletes grandes, pero muchas veces ni así. Tenemos que usar entonces la radial, que es una arteria muy pequeña y parece que es muy sensible y por eso no se recomienda los esfinomanómetros digitales de la muñeca. Lo que sí la Asociación Americana del Corazón recomienda son los del brazo. Ahora ya la connotación de si el brazalete es impermeable, si el brazalete No, de yo tela. decía la marca, o sea, que la gente busque el sello de la Asociación Americana del Corazón, Bueno, que muchas dice veces que lo autoriza. la marca que más utilizan y que uno ha visto son la marca Onron. Onron. Pero le ponen en algún ladito, Sí, está Onron. aprobado por la Onron, sí. Asociación del Pero también Corazón. esos esfinomanómetros se calibran.
porque es que a veces pierden porque son aparatos, tú sabes, son computadoras, tienen un software y censan la presión Pero tú arterial. acabas de dar el mensaje, o sea, el aparato de la presión arterial para una persona que no es médico es para monitorizarse, pero eso no va a excluir que no vaya a una visita control por lo menos 3 o 4 veces al año. Doctor, No, y que además es una forma de tú crear adherencia al tratamiento. Es decir, Claro. si tú estás consciente de que tu presión está por debajo del dintel, está correcto. Pero además de eso, como tú dices, ¿quién es el capacitado para darte un seguimiento y orientarte y enfatizar sobre tus factores de riesgo? El cardiólogo. Entonces, la cita no es solamente para tomarte la presión arterial, es para enfatizar esos factores que en el tiempo van a ir acarreando negativamente si tú no los controlas. Porque la mejor medicina es la preventiva. La curativa, después que tiene el problema, ya yo lo voy a caer encima. Pero lo ideal es tú no evitar que el infarto se prolongue lo más que se pueda, aunque nos dé. No es lo mismo que te dé un infarto a los 50 años que te da a los 80. Entonces, Doctor, esa es la parte importante. Y estos pacientes que tienen obesidad, o sea, son personas ya con obesidad, que son hipertensos, pero que se realizan la bariátrica, he escuchado casos que Son dejan las pastillas. muchas veces ya cuando los pacientes tienen una obesidad mórbida, Ajá. que tiene más de 40 kilos de índice de masa corporal, esos pacientes califican para una bariátrica. La bariátrica, por lo mismo, la resistencia a la insulina en obesos, diabetes con obesidad y produce hipertensión también. Muchas veces esos pacientes cuando bajan 100 y pico de libras, dejan de ser hipertensos y dejan de ser diabéticos también. Eso es reversible. Pero eso lo dice, usted sabe que en medicina 2 y 2 son 5, Sí. no son 4. 1 metro usted quiere en París, en Cuba, donde usted quiera. Pero en medicina está la respuesta del ser humano, que cada sello es individual. Así es. Entonces, muchos pacientes puede ser que se queden. Eso es como la embarazada. La embarazada que tiene en un momento de su embarazo, o sea, es hipertensa, esa pregunta siempre tiene que existir en la mujer embarazada. Porque puede ser que en el tiempo desarrolle otra hipertensión arterial, porque tuvo en el pasado. Es como si guardara una memoria. Así es. Entonces, yo creo que muchas veces el paciente puede quedarse no hipertenso o puede quedarse hipertenso después de un proceso que le fue negativo, como el embarazo. Le pongo el ejemplo, Sí. que el 33% de las mujeres que se hacen hipertensas en el embarazo pueden quedarse hipertensas y otros no. Pero eso es un factor de riesgo también cardiovascular, como la menopausia en la mujer es un factor de riesgo vascular, como muchas enfermedades autoinmunes, como el lupus, que todo eso son, la gente en el cuestionario, por ejemplo, de la historia clínica de mi consultorio, yo tengo esas preguntas porque son elementos que son especiales para la mujer. La mujer tiene sus factores de riesgo propios, la menopausia, el aborto prematuro, la hipertensión inducida por el embarazo, las enfermedades autoinmunes, son propias de las mujeres que no la tiene el hombre. Y algo importante también, doctor, es cambiar el estilo de vida. Si Ah, no, ya, sí. o sea, definitivamente, no es que tú te hagas una bariátrica y ya te quitaron No, yo he visto gente la que se han hecho medicación bariátrica y 3 veces, vuelve otra 3 vez. veces. Es lo que le Porque digo. el problema está aquí. Es el estilo de O sea, el vida. problema está en la mente, usted ve. Que si tú no Totalmente. educas tu mente a que tú debes comer para satisfacer necesidades y no para virar el ombligo, como le llamamos, Claro. son 2 elementos diferentes. Entonces, son los escenarios. Yo siempre digo a los pacientes que tú puedes venir a mi consultorio en tu escenario. Tú vienes y pagas la consulta, yo te veo, perfecto, y tú me vienes a ver. Y la otra es seguir mis instrucciones. Entonces, Así es. si tú sigues mis instrucciones, estamos haciendo un mensaje de calidad de vida, de prevención. Pero si tú sigues por venir a la consulta, yo no estoy haciendo salud por él, ni él tampoco por él. Así es. Entonces, hay un elemento ahí que esos escenarios son móviles dependiendo del paciente. Tú dijiste en el comienzo del programa que la salud es individual Sí. y que amerita de una responsabilidad también personal. O sea, no importa lo que yo proteja a mis hijos, la salud de ellos depende de su cuidado personal. Como este es un programa de orientación, además del cardiólogo, también hay otros facultativos, ¿no? El médico de familia, el internista, el geriatra, que pueden darle el seguimiento. O sea, no necesariamente tiene que ser el cardiólogo, para eso ellos también se entrenan, tú ves. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de tener directamente. Pero yo le pongo un adendum entre paréntesis. Sí. Hipertensión no controlada, pero no complicada.
Es decir, no todo el mundo, un paciente ya que sea hipertenso severo, sabe manejarlo. Porque hay una combinación de drogas que hay que saber un poquito más allá del seguimiento convencional. Un paciente que es hipertenso leve se puede manejar en una UNAM por un médico general siempre. Ahora, una vez pasó de estadio 2, que es mayor de 150 a 100, tiene que pasar a mano de un cardiólogo. Sí, sí. Porque lleva otras connotaciones. Y generalmente las combinaciones, la monoterapia solamente se da en ancianos o en pacientes friables por la edad, pero la monoterapia hoy en día no controla la presión arterial. Y muchas veces ya un paciente con 140-100 necesita terapia dual, triple. Entonces, eso es una cosa... Yo hacía el comentario por el hecho de que ellos pueden hacer la detección, el seguimiento y obviamente saber exactamente. Porque un buen referimiento es tan bueno como un buen tratamiento. Tú sabes, Marco, que a mí me llamó mucho la atención también el estudio que usted hizo, hablaba de los jóvenes de 18 años en adelante, ¿cierto? Dos preguntitas básicas. ¿Cuáles factores de riesgo vimos en estos jóvenes que están desarrollando hipertensión? Y cómo quienes nos están viendo que tengan hijos, como yo tengo un hijo, tengo adolescente y tengo ya adulto, 24 años, ¿cómo nosotros los padres podemos saber cuándo llevar a nuestro hijo al cardiólogo? ¿De qué manera nos enteramos de que pueda estar pasando una situación como esta? Porque todo eso es silencioso por lo que vemos. Pero esa estadística me llama la atención, doctor. Y yo sé que hay padres también. La cifra absoluta en pacientes mayores de 18 años anda por un 12%. Pero hoy en día hay modalidades y hábitos de vida en los millennials y en poblaciones muy juveniles que nosotros no las tuvimos. Nosotros jugábamos a la latica, jugábamos al pañuelo. Estas personas de ahora juegan otro tipo de cosas, juegan a la juca. La juca, señores, es una realidad. Yo no sé si ustedes han visto eso, es un estilo de vida. Sí. Usted ve una gente como una chimenea. Entonces, eso tiene una connotación. El acceso al uso de sustancias ilícitas, más fácil que en nuestra época. Digo, toda la vida hemos visto droga, pero lo que somos baby bloomers, a los millennials, a este nuevo estilo de vida, tienen acceso a otro tipo de mundo más fácil. Entonces yo creo que todos estos cambios culturales acelerados de una nueva sociedad y la falta de ejercicio con nuevos sistemas impactantes a nivel computacional, de las redes, los medios de comunicación, todas estas cosas, si tú las sumas, estas generaciones, y con un estrés muy fuerte en su medio de ámbito social por las exigencias mismas que le hace el medio, todo esto ha creado una nueva, digamos, disciplina de uno observar o vigilar a los jóvenes más tempranamente, porque eso tendrá un impacto al final de cómo nosotros nos criamos con una vida más pausada, vamos a decir, más extendida. Cogíamos carro público, no había Uber, o sea, no existía celular. O sea, una serie, yo no voy a decir que fue una infancia, pero bueno, para nosotros la disfrutamos, eso fue lo que nos trajo el barco. Pero hoy en día la infancia es diferente. Pero tenemos más forma de confrontar lo que venga, somos más resilientes. Estos muchachos están en una burbujita de cristal, tienen muchas veces todo fácil. Muchas cosas. Claro que sí. Nos quedan apenas, creo que 2 minutos. 2 minutos, ahí mismo. Donaldo, ¿dónde laboras? ¿Dónde se te puede conseguir? Bueno, nosotros en la parte clínica que hacemos todos los días, en hora vespertina y matutina, en el Centro Médico Caribe estamos en la segunda planta, a su orden, lunes, martes y jueves por la tarde, y miércoles y viernes por la mañana. Y tenemos una subespecialidad de la cual somos board de ecocardiografía, certificado en Estados Unidos. Laboramos en cardioimagen especializada, que es donde tenemos toda la tecnología de punta para darle al público todos los elementos importantes para saber cómo está su estatus de salud en sentido general y también en el ámbito de la ecocardiografía. Muy bien. Yo creo que ha sido un programa orientador, Ay, sí. Angie. Tenemos una deuda, usted lo decía, con la promoción de la salud. En estos términos de cardiología. Sí, y hoy apenas hemos podido tocar uno de los aspectos del día a día, que es la hipertensión arterial, que produce no solamente muerte, sino complicaciones como los derrames cerebrales, los infartos, y que nosotros
definitivamente hemos tomado prácticamente todo el programa para hablar de esa patología. Y creo que se abre la puerta para otro programa. Para otro programa donde podamos tocar otros aspectos, sobre todo de el dolor de pecho, los problemas de insuficiencia cardíaca, que son los problemas de las arritmias en los pacientes, sobre todo mayores de 60 años, y que el doctor Donaldo Collado pues, nos puede orientar en ese sentido. Así que yo creo que... Doctor, agradecerle, ¿verdad?, que nos haya acompañado, que nos haya edificado con su conocimiento y experiencia. Bueno, a ustedes por darme la oportunidad. Las puertas quedan abiertas. Oye, el próximo programa hace con un karaoke. Yo no soy, yo no soy muy asiduo a estas cosas, pero tratando de ser mi amigo voy a tener que doblar el brazo. Y realmente me siento muy complacido porque es importante. Y ojalá algún día ustedes pongan esto por teléfono, que es bueno también recibir candela de fuera. Vamos a tomar ese consejo. Hermanos, ustedes de verdad que gracias por mantener siempre la sintonía. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Este programa llega a ustedes gracias a